quiero compartir con usted mi opinión. No hay duda que cualquier proceso de desarrollo en una nación que pretenda alcanzar altos rangos en ese campo requiere un bastión fundamental que es la educación. Pero la educación por sí sola no transforma a un país. La educación requiere ser contemplada desde el sentimiento, desde la sensibilidad de esa sociedad, adecuada ciertamente a los tiempos y a las necesidades de cada sociedad, pero no hay duda que esa educación requiere la participación de profesores realmente comprometidos con la formación de ciudadanos. Si no tenemos formación de ciudadanos, si no logramos transformar a nuestra sociedad con un compromiso real de ciudadanía, es muy posible que por más que invertamos en educación, el desarrollo nunca llegará. Ese camino, ese objetivo que por muchos años Costa Rica tuvo y que debemos retomar, se sustentó en la educación. La pregunta es, ¿estaremos haciendo lo correcto en ella? Esa es mi opinión. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City. Aprendiendo con el INA. ¿Cómo ahorrar dinero en las compras del supermercado? Muchas veces entramos al supermercado y salimos con más cosas de las que necesitamos. Y claro, con menos dinero en el bolsillo. Para evitar eso, intenta hacer el menú con cada platillo que deseas disfrutar esa semana o quincena. Y de acuerdo a esto, haces la lista de compras únicamente con los productos que necesitas para cada una de esas comidas. Así te garantizas comprar solo lo que necesitas. Controlas mejor tus gastos y ahorras más dinero. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. El gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Este restaurante que tenemos las cabinas, Tura Caballo y también Tura La Poza y todo lo que tenemos aquí ha sido con el impulso de nosotros y también con la ayuda del INDET, porque antes muy difícil empezar como empezamos, ahora tenemos un gran apoyo y ahí estamos para seguir adelante y con el apoyo de ustedes también, con el apoyo de Dios. En Posada Río Celeste somos gente de INDET. No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Para hablar de educación, he invitado al programa a una experta europea, sueca, la doctora Inger Enkvist. Y les pido disculpen mi sueco, no es el fuerte mío, y aquí la tengo presente. Ella es ensayista, pedagoga,
sueca, doctora de letras de la Universidad de Gothenburg, y actualmente está en la cátedra de español de la Universidad del Lund, además de ser asesora del Ministerio de Educación de ese país. Inger, un placer tenerla acá. La invito a brindar por nosotros, sí, por Suecia y Costa Rica y por el televidente. Muy bien. Quiero empezar la conversación con una curiosidad. Cuando yo veo su vida académica, me llama la atención que tal vez como pocos hispanos, usted ha estudiado a grandes filósofos de nuestra literatura. Ha pasado por Ortega y Gasset, por Unamuno, por María Zambrano, Fernando Savater, Eugenio Trías, Juan Goytisolo, y hasta ha traducido la obra de Mario Vargas Llosa. ¿De dónde nace esa pasión suya por esta parte del mundo? Por espíritu de aventura. Yo ya era profesora de francés, sueco, y además añadí el inglés, pero es que esto me pareció como bastante rutinario. Había mucha gente que sabía esas lenguas y yo quise hacer algo más interesante. Y en la época en que yo empecé con el español, no era tan frecuente en Suecia. Y la gente me decía, ¿pero por qué lo haces? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y yo, bueno, solía contestar, eso me interesa, es divertido y ya veremos. Y el mundo hispánico me ha recompensado, pero con creces, del esfuerzo que hice. Así que cambió mi vida y a lo mejor, hacia algo mejor. En Fernando Savater, cuando lo he leído, lo que yo he rescatado siempre es que él busca una expresión inalienable de la subjetividad. ¿Qué impresión le merece a usted ese pensamiento que siempre él refleja en sus escritos? Me interesa mucho y de manera general me impresiona Fernando Savater como ciudadano. Me impresiona lo vasco, me impresiona eso de tomar parte en el debate público, me impresiona lo que dice de educación y el sujeto como el sujeto responsable. Eso me impresiona. Además tiene un estilo asequible y participa de lo que decía Ortega y Gasset, de que la claridad es la cortesía del pensador, y así que creo que es un español muy interesante de nuestros días. A mí me llama mucho la atención esa posición de él sobre la subjetividad, porque yo normalmente digo que es muy difícil la objetividad. Uno que está en esto del análisis político, en mi país es muy difícil separarse uno de lo que uno cree, de lo que uno arraiga. Uno trata de dominarlo a la hora de hacer un análisis. Y es lo que Fernando Savater siempre plantea, ¿verdad? Que es inalienable, que la subjetividad siempre está presente en lo que uno piensa. Por eso le hacía la pregunta sobre este escritor. Bueno, y Ortega y Gasset, todos aquellos que amamos la política, pues ha sido un maestro en el tema. Pero a mí me interesa mucho el tema, y creo que los televidentes con más razón, el tema de la educación. Leyéndola a usted y a sus planteamientos, usted ha sido muy crítica en varios ensayos sobre la educación de la enseñanza en Europa. Y dentro de ese marco de esa crítica, quisiera preguntarle qué es lo que más le critica a usted a Europa en primera instancia, y si esos defectos los encuentra en América Latina iguales o más acentuados. Los encuentro en todo Occidente, para decirlo de algún modo, porque las mismas corrientes se ven por todas partes. Y es un poco alejarse de la educación como aprendizaje de contenidos, aprendizaje de conducta, y pensar que la educación sería como un espacio de vida, como se dice, que simplemente convivir en el aula sería suficiente, decir que el alumno debe buscar la información y el profesor debe ser únicamente un facilitador, y de que no importa si los alumnos aprendan lo mismo o no. Hay toda una serie de ideas que han seducido a los países occidentales, a varios pedagogos, y yo creo que nos hemos equivocado mucho, y yo creo que ha habido por aquí una influencia del estado del bienestar. De algún modo hemos pensado que no hay prisa, que los alumnos ya aprenderán, y si no aprenden este año, aprenderán el año próximo. Y con el bienestar de los adultos,
que han podido comprarse un nuevo carro, una casa mejor. Hemos pensado que algo de esta bonanza debe llegar a los niños también, y no es tan importante lo de las tareas. Quizá no es necesario tener pruebas finales, exámenes. Así que lo que estoy diciendo es que se ha introducido un facilismo en la educación, y esto ha hecho bajar el nivel intelectual de la educación, y el peligro es que baje el nivel intelectual de la sociedad entera. Por eso yo creo que es muy importante, y lo curioso es que yo estoy criticando estas características, pero tenemos en todos los países departamentos de pedagogía, formación de docentes, que están predicando lo que yo estoy criticando. Así que hay algo que se llama una ciencia, que sería las ciencias de la educación, pero que enseña, hasta casi diría predica, enseña algo que es una teoría, es una especulación, no son datos comprobados. Así que es muy serio, hay todo un sector de la vida universitaria que no funciona según las reglas de las otras disciplinas. Ahora, aquí en esta parte del mundo, siempre Europa es un foco de atención, y es la cuna de la sabiduría y del pensamiento occidental. En esa visión que hemos tenido, siempre nos estamos fijando en Europa. Usted nos está diciendo ahora que la educación en Europa está en crisis, y que América Latina o el Occidente no está tan distante. No. Pero tendería yo a pensar que la crisis es más profunda en esta parte del mundo, si Europa es ese centro que siempre hemos visto en Occidente. Yo creo que sí, que bastantes países latinoamericanos están importando ideas, teorías de los Estados Unidos o de Europa, pensando que esos países están más desarrollados, y si América Latina aplica las mismas ideas, va a desarrollarse más rápido también. Pero si las ideas son negativas o falsas, y Latinoamérica imita esas mismas reglas, bueno, es que esto nos va mal a Europa, a Norteamérica, y también le irá mal a Latinoamérica. Y si uno tiene márgenes más estrechos, es más negativo todavía. En el plano de mi país, aquí en Costa Rica, siempre hubo una crítica que es el hecho de que nos costaba mucho estudiar en grupo, que había una acentuación del individualismo en el examen, en los trabajos particulares. Usted hace una crítica a esa autonomía y a ese individualismo del estudiante que tanto se ha promovido. Y nosotros ni siquiera hemos llegado, a nosotros, mi país, a lograr establecer esos niveles de trabajar en conjunto. ¿Eso afecta a la sociedad? Yo creo que afecta, y quizás debo explicar un poco. Lo que entiendo por trabajo en equipo no es todo tipo de trabajo en equipo. Por ejemplo, cuando diferentes investigadores trabajan en equipo, normalmente hacen un buen trabajo. Pero es diferente si el profesor, manda a hacer un trabajo en equipo vamos a poner 6 alumnos, y solamente uno realmente tiene interés por el trabajo. Entonces hay 4 que están ahí como parásitos más o menos, y no aprenden, desaprovechan su tiempo, y además hay como un desequilibrio entre quién hizo el trabajo y quién recibió la nota. Me estoy acordando de mi escuela y de mi colegio. Así que esto es depende de cómo se haga y en qué situación se haga. Y algo típico de las nuevas teorías es que se impone métodos de trabajo que funcionan perfectamente bien para investigadores, para personas adultas y con un interés especial en el área en cuestión. Pero eso no quiere decir que esto funcione con niños o con escolares.
que es el primer nivel de formar en la educación. Sí. Usted dice que se desestructura la formación y que se fragmenta el conocimiento. Sí. Y si hablamos de desestructurar, primero el típico currículum de la escuela general de básica, intentaba dar un equilibrio entre diferentes materias y también construía sobre año tras año tras año, y los alumnos primero aprendían el primer año, después el segundo año, etc. Así que era como un edificio que se construía lentamente sobre una base relativamente amplia. Lo que ha sucedido ahora es que los alumnos progresan a través del sistema sin haber siempre aprendido lo anterior. Entonces, de pronto están en el piso, en el séptimo piso, y no conocen muy bien lo que se aprendió en el tercero. O sea, se tambalea un poco el conocimiento y se desestructura la escuela como sistema. Yo creo que las personas fuera del mundo de la educación tienen dificultad para entender que esto es un sistema y que si uno empieza a sacar ladrillos en diferentes lugares, todo esto se tambalea. Y es a la vez una estructura para organizar la escuela, pero también para el conocimiento. Porque si uno no sabe nada de geografía, vamos a poner, si no sabe nada o si saltó unas épocas en la historia, siempre tendrá una inseguridad, porque sabe que hay algo allí que yo no sé. Si uno no puede hablar una lengua extranjera, saltándose ciertos capítulos en la gramática, en todo hay un tipo de hay una organización intelectual para aprenderse una materia. Y lo que se ha hecho es empezar a decir que eso no es tan importante, ya aprenderán en otra ocasión. Si no le gusta esta parte del trabajo, bueno, trabajará con otra cosa. Eso se puede hacer de vez en cuando con las cosas periféricas en la escolaridad, pero no con lo central y no con la enseñanza básica. Le interpreto que hay un libertinaje en la educación, ¿verdad? Que cada quien hace lo que quiere y no hay un rumbo. Esa falta de estructura y esa fragmentación a esa edad, usted como pedagoga, puede provocar, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Pienso en voz alta, puede estar pensando la falta de disciplina que posteriormente tenemos en la sociedad y en el desarrollo de nuestras propias actividades ya como profesionales. Sí, es a la vez una característica de lo que pasa en la escuela y también será una consecuencia de lo que ha pasado en la escuela, las dos cosas. Puedo tomar quizá un ejemplo. En mi propio país, en una ciudad que tiene algunos barrios muy difíciles, un profesor había invitado a un gerente del McDonald's local para que viniera a su grupo de alumnos de 17 años a decirles un poco qué se podía para obtener un empleo en McDonald's. Y él habló de puntualidad, de pulcritud, de ser serviciable, de llevarse bien con los otros empleados, de no decir palabrotas, por ejemplo, delante de los alumnos, una honestidad, una honradez con el dinero, cosas así. Muy bien, después salió de la sala y le dijo al profesor que lo había invitado: de los alumnos que yo he visto delante de mí, posiblemente daré empleo a uno, porque los demás vinieron con retraso, miraban el móvil, tenían una gorra, se sentían de cualquier modo en las sillas, y dijo: pero yo no quiero empleados así. Todo esto lo digo para decir que si no enseñamos a comportarse correctamente en el aula, le estamos perjudicando a los alumnos en el momento mismo y para sus estudios, y también para sus posibilidades de obtener empleo más tarde. ¿Seguís viviendo de arrimado? Málaga City.
No podés decir que te falta información para tomar decisiones. Ya no podés escudarte en no conocer cuáles son las decisiones trascendentales, porque ahora tenés la mejor revista política del país. Decisiones, la huella en la política. Conoce e inscribite en su versión digital en revistadecisiones.com. Las decisiones de la buena política se comprenden, analizan y se profundizan en Decisiones, la huella en la política. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio. Más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Tenemos pensado que ya el próximo año, si Dios lo permite, estar empacando el arroz de la zona, producto 100% nacional. Recibimos el apoyo total del INDER, eso nos motiva a nosotros a seguir adelante. El propósito de nosotros es entrar en la comercialización de arroz. La persona que prueba ese arroz ya queda encantado, enamorado. En el CEPROMA Bagaxi de Bagaces somos gente INDER. Pero eso lo ve uno. Yo he sido profesor universitario y lo ve uno en el nivel universitario inclusive, eso que usted comentaba, de los estudiantes con la computadora, con el teléfono, en otro planeta. En muchas universidades estatales hoy en día en Costa Rica, prácticamente la asistencia es libre. Sí. El profesor no puede obligar al estudiante. Se parte de que si se comporta diferente es un dictador, sí, si pone disciplina es un dictador. Entonces hay un libertinaje total en la pedagogía en todos los niveles, de escuela hasta universitaria. Lo hay y yo diría la mayoría de los países occidentales, pero lo que quisiera también añadir es que si esto empieza ya con los niños muy pequeños, nunca han visto otra cosa, ven como absolutamente normal comportarse así en la universidad. De vez en cuando hay gente que dice, ya aprenderán más tarde, pero la educación no funciona así, se aprende desde el comienzo o se aprende muy difícilmente cuando la persona ya es mayor. Si solo no van a aprender. No. Y podemos ver la conexión con la calidad del aprendizaje, de la enseñanza. Porque si no están en la sala, si vienen con retraso, si no ponen atención en lo que se está haciendo, bueno, es una caricatura de aprendizaje. Y además es un insulto al profesor. Mira, si el profesor se prepara bien para dar una clase, hace lo mejor para adaptarse al grupo y decir algo importante, proponer tareas interesantes, y allí están los alumnos jugando con sus teléfonos. Pero es el colmo. Es como decirle al profesor que, bueno, pasamos de ti, lo que tú digas, bueno, los traes sin cuidado,
esto es insultante, es baja calidad, es mal señal para el futuro, es mala señal para el futuro, esto está mal. En una de tus escritos leía yo que hay una premisa que se está partiendo hoy en día, que yo la recuerdo cuando estudiaba ciencias políticas sobre el siglo XVII y XVIII, que era el estado de naturaleza, si el niño al nacer era bueno o era malo, y hay una gran discusión de los filósofos en ese tiempo. Y vos decís que se está partiendo en la educación de que los niños todos son buenos. Sí, sí. Entonces, como todos son buenos, todo va a darse por añadidura, y no es así. No, eso es puro Rousseau, por ejemplo, que decía que son buenos y que la cultura, la sociedad malogra al niño, que todos son inocentes, y además los pedagogos añaden, no solo son inocentes, sino son interesados en aprender, quieren aprender todas las asignaturas, quieren aprender en el momento mismo que están en el aula. Es que esto no es así. La escuela está basada en una idea falsa, y quiero decir, la escuela permisiva, la escuela juguetona, la escuela que dice que todo debe salir de la iniciativa del niño. Es que se basa en una premisa falsa, y claro, hay problemas. En el caso de Europa, estas posiciones, me imagino que no es únicamente tuya, debe haber toda una escuela que está defendiendo esta posición. En el caso de Suecia y en el caso de Europa, ha habido una reflexión, porque también, si no leí mal, vos levantás la posición en el caso de Inglaterra, donde sentís que tanto laboristas como conservadores han entendido que el tema de la educación es fundamental, y que eso que vos estás criticando y que se ha planteado y que de alguna manera en Europa y en Inglaterra se permitió, hay que hacer un punto de inflexión. Sí. Solo en Inglaterra se está dando ese punto de inflexión. No, y lo que digo es que primero hay algunos países que no han aceptado nunca esa pedagogía, y se puede mencionar a Suiza, a los Países Bajos. Después hay algunos países que bajaron en un momento, pero rápidamente vieron que esto no va bien, como Alemania, que volvió a subir. Pero Finlandia es un caso interesante, porque tampoco han sido atraídos por esa idea permisiva de educación, y les ha ido muy bien. Suecia, mi propio país, ha escuchado todas esas ideas, ha implantado idea tras idea, pero hemos ido bajando. En otros países se ve como una brecha entre algunas escuelas que sí están organizados de manera más eficaz, y otras que no. Entonces, de todo hay. Y entre los pedagogos hay dos grupos, podríamos decir, entre los padres hay dos grupos, entre los colegios hay dos grupos. Pero es que no hemos perdido esa manera automática de estar de acuerdo sobre cómo debía ser la educación. Pero más bien yo creo que estamos un poco de vuelta, porque cada vez todos vemos que esto va mal. Así que yo creo que hay un sentimiento, una impresión de crisis, y empiezan a verse soluciones. Ahora, esa crisis no podría estar en el plano de quienes dirigen la educación en cada uno de los países, porque me voy a ser atrevido. Pudiera ser que este método de tanto libertinaje en la educación sea promovido también por la falta de objetivos claros de hacia dónde tiene que ir la formación de los nuevos ciudadanos, de sus niños, y que entonces, dentro de esa falta de objetivos claros, ese facilismo también a las autoridades en educación les facilita su trabajo. Yo no lo veo así. Yo creo que eso empezó en los años 60 con la corriente antiautoritaria. Se pensaba que el profesor ejercía un tipo de opresión sobre el niño, y que se trataba de liberar al niño de la opresión del profesor, de la escuela, etcétera. Y después se les fue un poco esa tendencia. De cierto modo, hay una parte de populismo en ese facilismo. Eso es lo mismo que llamás vos romanticismo de los profesores. Lo que filosóficamente era un romanticismo, después pasa a ser
antiautoritarismo y pasa a ser populismo. Eso es que hay como un continuum aquí. O sea, ese espacio de tanta libertad es un continuo que se ha venido dando. Ahora, en ese mismo espacio, uno lo oye con mucha frecuencia, el tema del multiculturalismo, que también vos criticás porque decís que eso desarraiga, le quita las raíces, lo autóctono de cada nación, y que hay diferencias entre los individuos culturales y más, que requieren también de ese espectro nacional para la formación particular. Sí, yo creo que hace falta tener una base precisamente en la educación básica, general básica, para mantener cohesionado un país. Además, si hay diferentes familias que vienen de diferentes países y quieren mantener también otra cultura en la casa, pero muy bien, eso es magnífico, pero se necesita también una lengua en común, unos conocimientos en común para poder hablarse. ¿Un himno nacional en común? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, yo sé, sí. De algo que pasó en estos días por acá. Sí, lo he oído, que hay una discusión sobre el himno nacional de Nicaragua, y etcétera. Pero sí, un país necesita algunos elementos en común, y lo típico es dar esos elementos en la escuela, sobre todo ya que los medios de comunicación no dan muchas cosas, pero no eso. En Costa Rica, conoces bien el tema de la educación nuestra. Okay. Hay unos exámenes de bachillerato que se hacen pasado el colegio, y ha habido una gran discusión alrededor de eso. Leyéndote a vos, termino convencido de que son necesarios, que son indispensables, porque también en tus planteamientos está la necesidad de exigirle cada día más al estudiante, porque en la medida que él sienta retos mayores, así también se va a comprometer con lo que está desarrollando. Sí, estoy absolutamente convencida de que hace falta una reválida después del bachillerato, porque eso es el final de varios años de estudio. El alumno ha estudiado semana tras semana, año tras año, y necesita un poco hacer un cierre, un repaso, un poco otra vez más, mirar lo que ha aprendido, ver las conexiones entre diferentes elementos. Así que es un momento de aprendizaje, de profundización, y quitar lo que es el punto final, lo más importante, el momento en que el estudiante puede pensar que mira, lo que ahora entiendo, lo que ahora sé, y que no sabía hace 2 o 3 años quizá. Quitar eso, ¿y por qué? Y además, así que en primer lugar sirve para el estudiante, sirve también para el sistema educativo de ver qué es lo que ha logrado, y sirve para las empresas y para la universidad para seleccionar estudiantes. Y si quitamos esa prueba, ellos tendrán que inventar otra, así que tampoco se gana nada. Es una idea muy rara el querer quitar esa prueba. Otra cosa es que quizás se pueda hacer mejor de cómo se hace ahora. Las pruebas se pueden elaborar de diferente modo, pero eso es como otra cuestión. Ahora, hay una frase que por ser yo politólogo seguro me llamó mucho la atención, que dice que la idea de que la educación permite movilidad social hoy se pone en juego con este tipo de educación que hemos venido permitiendo en Occidente. Sí. ¿Por qué? Porque cuando la educación tenía contenido, y por ejemplo lo que se llama ahora el tercer ciclo, la escuela diversificada, la educación diversificada, al tener acceso a esos niveles y hacer un gran esfuerzo, los alumnos de familias sin estudios podrían cambiar un poco de clase social, o podían aspirar a otras profesiones. Eso lo llaman de vez en cuando el ascensor social, y funcionó a través del esfuerzo, los conocimientos que se daban en unos sistemas sólidos de conocimiento. Pero si el tiempo se utiliza para jugar, para hacer trabajo en equipo, para dejar pasar el tiempo, los niños que no reciben en su casa una fuerte base cultural no van a aprovechar
que haya escuela obligatoria y gratuita y se quedan un poco donde están sus padres. Así que esa escuela permisiva es, yo diría, un fraude si pensamos en la democracia. Lo curioso es que muchos políticos defienden esa escuela del facilismo, diciendo que eso es democrático porque nadie suspende. Pero eso es una manera que yo llamaría cínica. Lo democrático, tal como yo quiero verlo, es ayudar a todos a aprender todo lo que puedan para poder tener una muy buena base para el resto de su vida, darles la misma posibilidad. Ahora que la oigo y pensando en esa permanente lucha que se hace desde la política por buscar la equidad, es posible que desde esa formación, de ese libertinaje, donde no se están poniendo las bases y donde algunos niños van a avanzar porque sus padres o porque ellos mismos tienen un poco más de capacidad, estemos promoviendo que no haya equidad desde el arranque y que los niveles después se acentúen en edades más avanzadas. Sí, bueno, desde luego que aumenta la desigualdad, todos bajan, pero además aumenta la desigualdad. Así que salimos perdiendo desde todos los puntos de vista y con un coste muy alto, porque mantener a todos más años en la escuela, eso cuesta dinero, pero si el rendimiento escolar no es tan alto, quizás es menos alto que antes, es mal asunto y mal negocio. Y esto se hace eso lo pagamos los contribuyentes y además es un engaño, eso es lo que menos me gusta. Pagamos los contribuyentes para la educación de todos los jóvenes y no se educan todos los jóvenes. Entonces el sistema escolar permite y colabora con una situación que es un tipo de fraude al contribuyente, al ciudadano y sobre todo al joven que se está formando supuestamente. Esto es muy serio. Se habla mucho de corrupción en la vida política. De cierto modo podríamos llamar corrupción a eso, un tipo de corrupción porque el sistema escolar cobra de los contribuyentes, pero no presenta el resultado que se espera del sistema escolar. Somos el grupo de mujeres Amasilias y estamos ubicadas en Pueblo Nuevo de Guasimo. Nos dedicamos a producir chocolate orgánico, también chocolate con leche. Con el INDER nos hemos sentido acompañadas en nuestros proyectos. Invitamos a otros grupos de mujeres a que también presenten sus proyectos al INDER para que puedan tener también una ayuda, tal como ellos nos han ayudado a nosotros. El grupo de mujeres Amasilia somos gente INDER. Ay, el gobierno de la República fortalecen e impulsan los acueductos comunales mediante la Política Nacional de Asadas para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento como derecho humano fundamental. Costa Rica alcanzó una cobertura de abastecimiento en más de un 95% entre los diferentes operadores. Con su labor voluntaria, las asadas llevan agua a un 25% de los habitantes. Por el bien común, fortalecemos la democracia con la participación ciudadana. El agua es vida. Cuidémosla. Aprendiendo con el INA. ¿Cómo ahorrar dinero en las compras del supermercado? Muchas veces entramos al supermercado y salimos con más cosas de las que necesitamos. Y claro, con menos dinero en el bolsillo. Para evitar eso, intenta hacer el menú con cada platillo que deseas disfrutar esa semana o quincena. Y de acuerdo a esto, haces la lista de compras únicamente con los productos que necesitas para cada una de esas comidas. Así te garantizas comprar solo lo que necesitas, controlas mejor tus gastos y ahorras más dinero. Para más información del INA, Aprendiendo con el INA. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef.
Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y Palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y Palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y Palabras. Hoy en día los estudiantes de todas las edades difícilmente leen. La lectura se ha vuelto de 140 a 150 caracteres, imposible adquirir conocimiento en algo tan limitado. Yo le comentaba a usted que el primer libro que yo me leí completo, un libro gordito, curiosamente esas coincidencias en un libro sueco. Me acuerdo que mi niña, mi maestra, Luz de Murillo, creo que fue en cuarto o quinto año de la escuela, nos puso a leer un libro que se llamaba El viaje fantástico de Nils Holgersson, que era la historia de un niño convertido en duende que se subía en un pato, y el pato, que era un pato granjero, que tenía tantas aspiraciones que quería igualar a aquellos patos que viajaban por toda Suecia, y hay todo un viaje fantástico alrededor de toda Suecia, y lo llevan a uno por las diferencias de estación, las diferencias territoriales, culturales de toda Suecia. Eso usted me comentaba, y bueno, no recuerdo el nombre de la escritora, pero fue premio Nobel de literatura infantil. Y usted me contaba que ese libro inclusive había sido promovido en Suecia, se le había solicitado a ella para educar a los niños de la escuela en Suecia. Sí, la autora se llama Selma Lagerlöf y es una escritora fantástica. En realidad, algunos de sus libros se pueden caracterizar como realismo mágico antes que García Márquez. Pero tiene una historia medio trágica, porque su padre, que era un teniente, despilfarró el dinero de la familia, tuvieron que vender la casa de la familia, y ella quiso volver a comprar la casa familiar, y para hacer esto empezó a escribir libros, y le encargaron ese libro para las escuelas suecas sobre la geografía, una manera atractiva de aprender geografía. Y le mandaron cartas de toda Suecia diciendo que en nuestro pueblo hay esto y lo otro. Por favor, ponga esta información en el libro. Y hay algo más, se aprende en el libro mucho sobre los animales, se aprende sobre la geografía sueca, etcétera, la economía también. Y el propio niño, Nils Holgersson, al comienzo es un niño mal criado, mal agradecido, pero por las peripecias, por la ayuda que recibe de los animales, cambia, y cuando lo devuelven a su casa es un niño que sabe mucho y ha madurado, y es un niño reformado. Así que ese libro lo tiene todo. Es una imagen atractiva de la educación. Y hoy por hoy, ¿cuál sería la propuesta de tu escuela, de tu línea de pensamiento? ¿Cómo la podríamos llamar, perdón? Sí. ¿Tiene un nombre? No tiene un nombre, pero me gustaría enfatizar eso de la lectura, del vocabulario, de los conocimientos también humanísticos, porque ahora se habla tanto de matemáticas y de
de ciencias naturales, lo cual está muy bien, pero hay una tendencia a pensar que la historia y la literatura cuenta menos. Yo creo que sobre todo, bueno, para todos los niños, para todos los alumnos, grandes como pequeños, hace falta también tener esos elementos culturales. Yo creo que para formarnos como personas tenemos que tener eso también. Así que una educación amplia y con contenidos también humanísticos. Muchas gracias, Víctor. Hay algo que no quiero que se me vaya en esta conversación, porque por deformación hay un libro suyo que tengo que conseguirlo para leerlo, que dice Las lenguas como armas contra el Estado democrático. Y en ese libro usted plantea cómo el lenguaje se ha vuelto un instrumento político, una arma política para destruir el Estado democrático. ¿Por qué no me adelanta y nos adelanta en qué consiste ese planteamiento suyo? Eso no es un libro, es un artículo y lo escribí estudiando las lenguas regionales en España. Miré el País Vasco, miré Cataluña en primer lugar y vi cómo eso de imponer la lengua regional, el vasco o el catalán, se hacía a costa un poco de los hispanohablantes y que todos los contribuyentes pagan esa nueva política lingüística. Y lo que más critico es que se impone en las escuelas como lengua vehicular. Están viviendo en el país que se llama España, el español es la lengua de todos, esto lo dice la Constitución, y la Constitución dice que el vasco y el catalán y el gallego son lenguas cooficiales, pero no dicen que son las únicas lenguas. Y esto de imponer una lengua sobre un grupo de personas que no han pedido que se imponga otra lengua en los hijos, es cambiarles la lengua materna a la fuerza. Y por ejemplo, no han cambiado de país. Y lo que la lengua es algo muy, muy íntimo en la persona, tiene una fuerza emocional. Además, lo que he visto es que no solamente ponen los textos en otra lengua, sino también hay un mensaje de nacionalismo en los libros, así que no es el mismo libro traducido, sino es otro libro. Y primero esto va contra la Constitución, va contra una gran parte de la población. Se hace con el dinero de parte de la población que paga su propia opresión, si se quiere, pero es el colmo. Y eso de usar la presión, es que en Cataluña no se ha hecho con violencia, pero hay una presión tremenda sobre las familias que piden, por ejemplo, educar a sus hijos en español, porque hablan español en su casa. Además, hay el riesgo de un descenso de la calidad porque están siendo escolarizados en una lengua que no es la suya. Así que hay toda una serie. Pero entonces lo que quiero decir con un arma contra el Estado democrático, que España es un Estado democrático y utilizan lo que yo siempre he considerado como algo muy beneficioso, aprender lenguas. Utilizan las lenguas contra el Estado, en este caso para debilitar el Estado central. Claro, es algo que no tiene que ver con educación o con lengua, sino es algo político. Se usa la lengua y la educación para un propósito político y las personas, las víctimas en ese caso, lo tienen muy difícil para reaccionar. Me llama la atención que esto pase en Europa, en un país democrático y a la vista de todos. Hay otro tema que también yo quiero que se me vaya porque lo has desarrollado en tus escritos, que es el tema de los medios de comunicación, en el espacio también de la educación. ¿Qué papel jugamos los que estamos en medios de comunicación en esa educación, en esa formación?
un papel indirecto, podríamos decir, si los alumnos oyen sobre todo el lenguaje de los medios de comunicación. Ellos los medios son como el nuevo espacio público. Entonces, imita, si en televisión se utiliza palabrotas, si en televisión la gente se insulta, si en televisión la gente los alumnos tienden a imitar el comportamiento y encontrar que esto es aceptable, así se puede hacer, porque así se hace en televisión. Nosotros tenemos medios de comunicación escritos, y no digo los nombres porque la gente sabe cuáles son, que para acercarse al ciudadano usan lenguaje corriente, vulgar, deterioran el lenguaje. Y en los medios de radiales también tenemos locutores radiales que son vulgares y son soeces en el uso del lenguaje, y eso deteriora también la formación. Digamos que la televisión todavía está un poquito más sana en relación a esas propuestas. Aún hay algunos programas que son también soeces o corrientes. Ahora bien, ¿es culpa de los medios de comunicación? Porque muchas veces los medios de comunicación dicen que eso es lo que les da rating, que por eso se venden, que porque la gente siente que son más cercanos a ellos. O sea, la gente es así, y porque la gente es así, le hago un medio de acuerdo a esa formación. Pero después de haberla oído usted, la impresión es que más bien la pedagogía y los medios de comunicación han estado deformando al ciudadano, tal vez buscando ese propio interés. Yo diría que eso que estamos rebajándonos como sociedad cuando aceptamos eso, y que es un plus para una sociedad si hay diferentes ámbitos. Puede haber un ámbito en la familia, quizá entre amigos, en la escuela, en los medios de comunicación, yo diría, en el Parlamento, etcétera. Hay diferentes ámbitos y hay diferentes maneras de hablar en esos ámbitos. Y hablar con el código del ámbito es una manera de respetarse a sí mismo y a respetar a los demás. Y si todo es lenguaje familiar o hasta vulgar, estamos tratándonos como... Estamos abonando a esa deformación que hablábamos antes. Sí, es un poco... tiene que ver con el vocabulario. Si uno tiene un amplio vocabulario y utiliza palabras precisas, nos comunicamos de manera más precisa. Y si hay un idioma que tiene amplio vocabulario, es el español. Sí. Pero si en vez de utilizar adjetivos, siempre ponemos una palabrota, eso es como la mínima comunicación, porque es una emoción y no es una información, sino solamente una emoción. Es demasiado sencillo, es como alguien que no se ha formado, que no ha aprendido a pensar, que no ha aprendido a distinguir entre diferentes mensajes que quiere dar. Da pena. Deberíamos respetarnos más. Para concluir, pues se nos va el tiempo. Hay muchas cosas que hablar con vos, pero siempre cuando hablamos de desarrollo no hay político del mundo, no hay líder en el mundo que no ponga la educación en primer lugar para buscar ese objetivo para el desarrollo. ¿Ves dificultades en en el mundo occidental, pero sobre todo en América Latina, dentro del marco de la educación actual, para dar ese paso al desarrollo? Sí, y lo que veo en América Latina, y que sería sobre todo eso de fomentar una cultura de lectura, de convertir a los jóvenes en lectores y de tener una comunicación a través de la palabra escrita, porque tiende a ser más precisa la palabra escrita. Así, eso por un lado. Y el otro sería lo de la formación de los profesores, o de convertir la profesión docente en tan atractiva que atraiga a muy buenos estudiantes. ¿Y eso va solo por el salario? El salario importa, pero no es lo único. También el respeto por el profesor en el aula es muy importante. Y por ejemplo, el respeto de los padres hacia el docente. El respeto en el aula, el poder realmente trabajar con los alumnos, y que esto sea, y ser profesor y no policía, y tampoco asistente social o trabajador social. Los profesores quieren ser profesores, y si se puede
realmente trabajar como profesor. Eso es muy gratificante. Es muy gratificante poder enseñarle algo a un grupo de jóvenes y ver cómo se enciende una luz en los ojos. Eso es como la gran recompensa. Muchas gracias, Ingrid, por darnos esa luz hacia una educación de calidad y una educación comprometida con el desarrollo. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Pero sobre por todo invitarme. ustedes por haber estado con nosotros. Les recuerdo que de hoy en 8 días usted tiene un compromiso con la política con P mayúscula. Muchas gracias.